Buenas, buenas, profesionales. Vamos con otro examen de Toledo, a petición del compañero José María Bravo Álvarez, que me dice: buenos días, este sábado 20 de julio nos hemos examinado en Toledo. ¿Podrías explicar el examen de viajeros, por favor? Somos muchos compañeros que nos gustan tus vídeos. Pues, por supuesto que lo explico, José María, vamos al lío. Y muchas gracias y un saludo a ti y a tus compañeros. Vamos con el examen de Toledo. Me pide José María el examen de viajeros. Y lo de siempre, soy Fran, soy profesor del CAP y soy profesor de formación vial y hago estos vídeos para ayudaros a que este proceso de sacarse el CAP pues que sea un poco más sencillo. Lo que voy haciendo es explicar pregunta por pregunta, las preguntas que sean necesarias me pararé y las que no sean necesarias pues no me paro. Os dejo abajo en la descripción el examen, el link del examen, por si queréis hacerlo antes que yo o después o como queráis. Y a partir de ahora, para que no haya más debate y más polémica, porque ya veo en los comentarios que me pedís viajeros, me pedís mercancías, lo que voy a hacer es, en cada examen que suba, voy a subir la parte específica de mercancía y de viajeros. Y luego el examen completo. Ya sabéis que los exámenes de mercancía y de viajeros son iguales. A partir de la pregunta 26 son iguales. Sí que es verdad que a veces las preguntas van desordenadas, pero son exactamente iguales, tanto mercancías como viajeros. ¿Qué es lo que voy a hacer en este examen? Primero vamos a hacer mercancías, la parte específica, luego viajeros y por último todo el examen completo, a partir de la pregunta 26. Para el que no quiera ver alguna de las partes, pues aquí os dejo los tiempos con el que empieza cada una de las partes específicas o de la parte del examen. Así que vamos al lío. Como siempre, me paro en las preguntas que sea necesario. En las preguntas que no sea necesario, no me paro. Venga, por aquí. Venga, cuestionario de mercancía. Vamos con primero la parte específica de mercancía. Por aquí. Toledo, 20 de julio. Vamos a ver qué tal fue este examen. Que no he visto nada. Venga, empezamos con la primera pregunta que me dice: el vehículo jaula es el normalmente utilizado en el transporte de A, barriles y botellas; B, animales vivos; C, mercancía a granel; D, mercancías peligrosas. Pues nada, una jaula es para llevar animales, simplemente, animales vivos. Pregunta muy sencillita, muy normal sobre el temario de mercancías. Siguiente. ¿Qué se considera transporte internacional de mercancías por carretera? Dentro de las preguntas de transporte internacional, esta es una pregunta sencilla, que me dice: A, aquel cuyo itinerario discurre parcialmente por el territorio de estados extranjeros; B, aquel cuyo itinerario discurre totalmente por el territorio de un estado extranjero; C, aquel cuyo itinerario discurre al menos por los territorios de dos estados; o D, aquel cuyo itinerario discurre al menos por los territorios de tres estados. Pues tenemos que ir descartando todas menos la A. Porque fijaos, transporte internacional simplemente es que en el momento en el que sale, aunque sea un poco, a otro país, a otro estado que no es el tuyo, pues transporte internacional, independientemente de cuántos estados atravieses. Con que atravieses un país que no sea el tuyo, aunque sea un poquito, ya tiene un transporte internacional. Tercera, el transporte de mercancías con temperatura regulada y destinada al consumo humano. Esto es el transporte ATP. Me dice: A, no está regulado específicamente; B, tiene una normativa especial, pero solo para alimentos congelados. El solo lo descarto. C, tiene una regulación especial. O D, está regulado solo si se trata de transporte combinado. Nada, el solo fuera. Simplemente pues tienen una regulación especial, que es la regulación ATP, sin mucho más. 4. Las sociedades cooperativas podrán revestir la forma de... Con revestir se refiere a cómo pueden cómo pueden formarse, cómo pueden conformarse, cómo pueden incluso fundarse o constituirse. Que me dice cooperativas de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Luego la B, cooperativas de primero, segundo y tercer grado. La C, cooperativas de primero y segundo grado. O la D, cooperativas de primer grado solamente. Pues fijaos que si habéis hecho el curso, pues tenéis que saber que las cooperativas pueden ser de primero o de segundo grado. Una cooperativa de primer grado, pues son tres personas que se cooperativizan, que se juntan para hacer una cooperativa porque tienen intereses similares. Y una cooperativa de segundo grado son dos cooperativas que ya estaban formadas y se unen dejando solo una, ¿vale? Sin más. 5. A medida que aumenta la velocidad, A, el camión tiene que desplazar menos cantidad de aire en el mismo tiempo. Mentira, tienes que desplazar más cantidad de aire. B, las turbulencias son menores. Mentira, las turbulencias son mayores. C,
la succión del aire es menos potente, mentira, es más potente, por lo tanto, conforme vas aumentando la velocidad, pues hay más turbulencia, sin más. 6. Cuando se produce el cabeceo, esto lo explico en todos los exámenes, os dejaré abajo el link al vídeo que tengo sobre el círculo de cambio y sobre todo esto, que lo habéis visto muy poquito y es un vídeo muy bueno, ahí os salen muchas preguntas de este tipo, en todos los exámenes salen preguntas y en 20 minutillos lo tenéis todo explicado. Si esto es un vehículo visto desde arriba, lo puedo partir longitudinalmente y lo puedo partir transversalmente. Pues tenemos que saber que los vehículos sobre la longitudinal balancean, que es lo que hacen en una curva, y sobre la transversal cabecean, que es lo que hacen cuando frenamos y cuando aceleramos. Y me dice, cuando se produce un cabeceo, pues tendríamos que irnos a la C, cuando hay una aceleración o una frenada, que sobre el eje transversal, en las aceleraciones o en las frenadas, el vehículo cabecea. 7. La ley de ordenación de los transportes terrestres considera la actividad de almacenista-distribuidor como, esto lo pongo también en casi todos los exámenes, y es que tenéis que saber que, por aquí, lo que es una tarjeta de transporte o una licencia de transporte, hay varias. Tenemos la licencia de transporte público, por aquí, y dentro del transporte público, esto lo pongo en casi todos los exámenes, tenemos el transporte de ligero, así, y el transporte de pesado. ¿Esto qué son? Licencias de transporte público, transporte de mercancía ligero y transporte de mercancía pesado. Pues con la P de pesado y con la L, no me deja llegar, y con la L de ligero, ¿vale? Y luego, eso es transporte público, ya sabéis, transporte público, transporte por cuenta ajena y todo esto que ya sé que lo tenéis controlado. Y luego tenemos el transporte privado, que como licencia solo existe la MPC, las mercancías privadas complementarias. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que hay dos tipos de empresas, de empresas que pueden llevar camiones. La de transporte público, que se dedican a transportar mercancías que no son suyas, o sea que se dedican al transporte, tienes camiones y llevas pues, cosas, llevas mercancías de un sitio a otro, bulto. Y puedes tener licencia de transporte ligero y de transporte pesado. Pues nada, transporte ligero, vehículos con una carga útil superior, no superior a 2.000 kilos y una MMA que no suele sobrepasar los 3.500 kilos. Y transporte pesado, pues todos los demás, ¿vale? Y luego transporte privado complementario son empresas que tienen camiones, pero no se dedican al transporte. Tú tienes una empresa de lo que sea y necesitas camiones, sí, pero son para ti, para tus cosas. Pues aparte de todo esto, en la licencia del transporte tenemos a los OT, que son los operarios del transporte o los operadores logísticos, ¿vale? Que tienen tarjeta de transporte y que hacen actividades auxiliares del transporte. Y dentro de estos operadores logísticos tenemos a los almacenistas distribuidores, tenemos a la agencia de transporte de mercancías o de viajeros, también podemos considerarlo, pero bueno, en este caso de mercancías. Y tenemos a los transitarios. Pues tenemos que saber un poquito qué hace cada uno. Los almacenistas siempre contratan en nombre propio los almacenistas y distribuyen una mercancía, pues bueno, que no es suya, que es de un tercero. Agencia de transporte organizan el transporte con empresas de cargadores y transitarios se dedican a organizar el transporte internacional. Pues sabiendo esto, todo este rollo lo pongo porque siempre ponen preguntas de esto y os viene bien. Pues sabiendo esto, nos dice, la ley de ordenación de los transportes terrestres considera la actividad de los almacenistas distribuidores A, como una actividad independiente del transporte, B, una actividad auxiliar y complementaria del transporte, C, una actividad sustitutiva del transporte, o D, esta ley no contempla esta actividad y se regula por otras normas. Pues nada, tenéis que saber que los operadores logísticos, los OT, son auxiliares del transporte, son empresas que tienen actividades complementarias, no son directamente los que hacen el transporte per se, pero sí que son auxiliares. Venga, una pregunta regalada, la siguiente. Según el acuerdo ATP, que es un vehículo identificado con las letras IR, pues nada, un IR, vámonos a las iniciales I, R, la B, ¿vale? Y este tipo de preguntas son todas así. Cuando os pongan, según el acuerdo ATP,
¿Qué es un vehículo identificado con las letras? Pues las que sean, seguir las iniciales. Esto es un isotermo reforzado. Pues isotermo reforzado. Si pusiera FRF, pues tendríamos que buscar un frigorífico reforzado de la clase F. Y así siempre. Estos son regalos, ya os lo digo. 9. ¿Cómo se llama también el transporte de mercancías por cuenta propia que realiza una empresa cuya actividad principal no es la del transporte? Lo acabo de explicar antes, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí arriba, me dicen cómo se llama la licencia de transporte o el tipo de empresa que realizan transporte por cuenta propia y que su actividad no es la del transporte. Pues MPC, transporte privado complementario, ¿vale? MPC, mercancía, que ¿cómo se llama la licencia? Privada complementaria, transporte privado complementario. Los demás no existen como tal. 10. La denominación de una sociedad de responsabilidad limitada. A. Podrá coincidir con el nombre de otra sociedad. No puede. B. No podrá coincidir con el nombre de otra sociedad. Pues ya la tenemos, no sigo ni leyendo. Una sociedad limitada, pues si mi sociedad limitada se llama Pepito y Juanito SL, ninguna otra sociedad se puede llamar Pepito y Juanito SL. Tendremos que poner otro nombre. 11. ¿Quiénes son los profesionales especializados en organizar transportes internacionales y llevar a cabo los trámites aduaneros? Y si nos vamos aquí, yo he dicho que los transitarios son los profesionales encargados de administrar el transporte internacional. Entonces buscamos aquí la B, transitario. Porque ¿qué es el transitario? El que organiza el transporte internacional. Y a veces os equivocáis aquí porque como dice llevar a cabo trámites aduaneros, me decís agente de aduanas. No. Ninguno de estos tres se dedica a llevar a mi empresa mis trámites. Como mucho me multan, ¿vale? Pero la empresa que se encarga en llevarme a mí mi transporte internacional son transitarios. Yo quiero hacer un transporte Almería-Mauritania o Mauritania-Almería y yo necesito un transitario para que me dé mi DUA, de aduana y todo el rollo que hace falta para pasar una frontera con mercancías. 12. Están exentos de autorización administrativa los transportes públicos de mercancías realizados en vehículos de... Y esta respuesta ya la he dicho, hasta 2 toneladas de masa máxima autorizada, no hace falta no hace falta meter tu vehículo en la tarjeta de transporte. Un coche no va dentro de la tarjeta de transporte. Es a partir de las 2 toneladas cuando hace falta meterlo en la tarjeta de transporte. Entre 2 toneladas a 3,5 toneladas, hablamos de vehículos con una licencia MD LE, ¿vale? Mercancía ligera. Y ya de 3,5 toneladas en adelante, pues tenemos los pesados. ¿Vale? Pues sabiendo esto, pues tenemos esta respuesta también. Muchas preguntas de licencia de transporte, ¿eh? 13. ¿Para qué conductores es necesario un certificado de conductor de tercer país? Pues esto es muy sencillo. Mira, la que dice solo, fuera. Que es la A. La B me dice, para todos los que no sean españoles, mentira, es tema europeo. La C me dice solamente para los procedentes de América Latina, mentira. La D, pues muy fácil, para todos aquellos que no tienen nacionalidad europea, es muy fácil. O sea, un certificado de tercer país, lo que hace, nosotros en Europa nos movemos con el DNI. Pues un certificado de conductor extranjero lo que hace es que te puedes mover por toda Europa con este certificado. ¿Y quién lo necesita? Pues quien no se puede mover por toda Europa. ¿Y quién no se puede mover por toda Europa? Pues quien no tenga nacionalidad en un Estado europeo. Y ya está. 14. Para una mayor eficiencia de la frenada, ¿cuánto peso se debe transferir al eje delantero del camión? Y aquí hay una diferencia que os tiene que quedar clara. Vamos a ver. Este es el eje delantero y este es el eje trasero. Hay dos tipos de preguntas. Hay una pregunta que se refiere a transferir. Que cuando yo frene, ¿cuánta masa, cuánto peso se tiene que transferir al eje delantero? Respuesta, siempre el mínimo posible. Porque a mí lo que me interesa es que cuando yo frene, el mínimo peso recaiga sobre el eje delantero. Ahora, ¿cuánto peso suele recaer sobre el eje delantero? Escuchadme bien, que aquí os liáis. El 80% del peso suele recaer sobre el eje delantero. Del peso no, mentira. De la frenada. El 80% de la frenada la suelen hacer
las ruedas delanteras. Y tiene todo sentido del mundo porque cuando yo freno, pues las ruedas que más actúan son las de delante porque el peso se va hacia adelante. Pero eso no quiere decir que la masa se transfiera el 80%, eso es mucho. Quiere decir que el 80% de la frenada se hace con las ruedas delanteras. Pero yo tengo que intentar que se transfiera la menor masa posible. Y esto no es lo mismo que cuando yo hablo de cuánto peso tiene que recaer sobre cada eje, eso es diferente. ¿Cuánto peso tiene que recaer sobre el eje delantero y sobre el eje trasero? Pues lo que tenéis que saber es que sobre el eje delantero tiene que recaer al menos un 20% del peso. Pero eso no quiere decir ni frenando ni nada. Tú estás parado y ¿cuánto peso tiene que haber sobre el eje delantero? Pues al menos un 20%, por seguridad. Esto es un rollo que a veces os liáis mucho. Igual que no puede haber una diferencia de más de un 3% entre un eje y otro. Todo esto son preguntas que os hacen que son un poquito más difíciles que esta, ¿vale? Pues simplemente todos estos detalles está muy bien que los sepáis. 15. Un terreno dedicado únicamente al estacionamiento de vehículos se puede considerar centro de transporte y logística de mercancías. Y hay dos respuestas que me dicen solo, las descarto, y hay una que me dice que sí y otra que me dice que no. Pues yo os digo que no, porque si me dice que únicamente es para estacionar, eso es un parking. Un centro logístico de mercancías, pues tiene que tener zona acondicionada para los conductores, tiene que tener restaurante, ducha y todo eso. 16. 16, correcto. ¿Se puede usar se puede usar la eslinga como elemento de sujeción de la carga? Respuesta correcta, sí. Una eslinga, pues al final, os voy a dejar la imagen por aquí, pues una eslinga, una cuerda resistente utilizada como medio de sujeción en el transporte. A ver. Vamos con la 17. ¿Qué dato es necesario que figure en la escritura de constitución de una sociedad anónima? Y me dice A, la identidad de los socios, B, la profesión de los socios, C, la edad de los socios o D, el estado civil de los socios. En la sociedad anónima sí que es verdad que, como tal, los socios son anónimos, entre comillas, pero cuando estamos constituyendo en la junta constitutiva, los jefes, los administradores y quien hace la constitución de la empresa, estos sí que tienen que marcar su identidad. Se tiene que saber quiénes son. Y además eso es público. 18. ¿Cómo afecta a la estabilidad del camión el correcto uso del freno de servicio? Pues ya os digo que va a afectar bien. A. Aumentando la distancia de frenado. B. Disminuyendo la eficacia de frenado. C. Evitando el desplazamiento excesivo de la carga. O D. Exclusivamente provocando un desplazamiento excesivo. Nada. Solo puede ser la C, lo único que es bueno. Evitar el desplazamiento excesivo de la carga. 19. ¿Qué efectos produce la carta de porte electrónica en el caso de un transporte sujeto al convenio CMR? Pues si hago una carta de porte electrónica, pues va a ser simplemente lo mismo que la carta expedida en papel, pero en este caso es con medios electrónicos. Esta respuesta es muy fácil. Simplemente, si llevo la carta de porte electrónica, pues igual que si la llevo en papel. 20. ¿A cuál de los siguientes transportes se aplica el CMR? Y me dice A. A los transportes privados complementarios. B. A los transportes nacionales de mercancías. C. A los transportes internacionales de mercancías. O D. A los transportes internacionales de viajeros. Pues nada. Solo puede ser transporte internacionales de mercancías porque si no, no llevo el CMR. El CMR ya sabéis que es la Carta de Porte Internacional, el convenio de transporte internacional. 21. Los transportes de medicamentos. A. Están exentos de autorización en caso de ayuda urgente. Pues ya lo tenemos. Porque siempre no están exentos de autorización y siempre no necesitan una autorización. ¿Vale? Entonces, están exentos de autorización cuando son ayuda urgente. 22. Para poder utilizar el régimen de tránsito externo, esta va a ser la más difícil, creo yo. Para poder utilizar el régimen de tránsito externo de la Unión en el transporte de mercancías, el operador deberá A. Pagar previamente el importe total de la deuda aduanera. No, porque si tú pagas íntegramente el importe total, ya no vas en tránsito, ya irías en libre práctica. B. Pagar previamente el 50%. C. Pagar... Vale, no hay que pagar nada en general. Lo que necesitas es un garante. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Es más fácil de lo que parece. Si tú vas a ir en tránsito por la Unión Europea, quiere decir que ya mercancía, si es externo, la mercancía es de fuera de Europa, si es interno, la mercancía es de dentro de Europa,
Y básicamente quiere decir que ahí faltan cosas por pagar. Tú no me has pagado, no me has pagado los impuestos aduaneros y yo te voy a dejar pasar por la aduana. Sí, pero yo necesito un garante. Yo necesito que alguien me diga, oye, si este de aquí no paga, yo me encargo de pagarte. Y eso es lo que hace falta para poder ir en tránsito. Que alguien me garantice que se va a pagar la deuda en caso de que yo no la pague. Pues esa es la respuesta, ¿vale? Constituir una garantía que asegure el pago de la deuda. 23. ¿Se requiere alguna autorización para ejercer la actividad de operador logístico? Pues A. La autorización de almacenista distribuidor. B. La autorización de operador del transporte de mercancías. C. La autorización de agencia de transporte. O D. No se requiere ninguna. Pues fijaos, un operador logístico es lo que yo os decía, que hay tres, que lo he puesto por aquí arriba, que son operadores del transporte. ¿Dónde está? Por aquí. Los operadores del transporte, que son tres, almacenistas, distribuidores, agencia y transitarios. Entonces, ¿hace falta alguna autorización? Por aquí. Perdón. Por aquí. Aquí. ¿Se requiere alguna autorización? Pues sí, una autorización OT de operadores logísticos o U operadores del transporte. 24. Si una empresa de transporte utiliza a un conductor que requiere certificado de conductor de tercer país sin que sea titular de uno, comete una infracción. A. No, la infracción la comete el conductor. B. Sí, comete una infracción. Es que no sigo leyendo, sí. Vamos a ver. Si una empresa lleva un conductor que necesita un certificado de conductor extranjero y no lo lleva, ¿de quién es la culpa? De la empresa, no es del trabajador. Entonces, pues B. Sí, comete una infracción. Las demás no puede ser. 25. ¿Dónde se puede obtener el certificado de conductor del tercer país? A. En el órgano administrativo de transportes de la comunidad autónoma. B. En la jefatura provincial de tráfico. Esto no lo lleva tráfico, ¿vale? Transporte no es cosa de tráfico, es cosa de transporte. C. En el ayuntamiento del municipio donde reside el solicitante. No, esto no es cosa del ayuntamiento. O D. En la Guardia Civil. Tampoco. Simplemente es en el órgano de transporte de la comunidad autónoma competente. Pues si vives en Murcia, Murcia. Y si es en tu provincia, pues en tu comunidad autónoma, pues dentro de tu provincia. Y esta es la parte específica de mercancías de Toledo. La he visto muy sencilla, menos alguna pregunta. Es una parte específica muy normal. Lo típico de siempre, le pongo una dificultad de un 5 de 10. De verdad, son las preguntas más típicas de siempre. Alguna de certificado de conductor extranjero, alguna de más de lo normal, pero en general, preguntas muy sencillas. Vamos con la parte específica de viajeros. Venga, la parte específica de viajeros, modelo A. 1. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? A. Las denominadas líneas regulares se consideran transporte regular de uso especial. Depende, una línea regular puede ser de uso especial o de uso general. Eso da igual, hay que especificarlo. Entonces esta no puede ser. B. Las denominadas líneas regulares se consideran transporte privado complementario. No, eso va a ser muy raro. Una línea regular, pues es aquella que siempre en tiempo y forma hace lo mismo, para decirlo mal y pronto. O sea, un transporte regular, pues es el típico transporte que tenemos en nuestros barrios, en nuestras ciudades, la línea 1, la línea 2, que siempre hacen lo mismo, todos los días pasan a la misma hora por el mismo sitio. Es el mismo tipo de transporte. Entonces, va a ser de uso especial. De uso especial ya sabéis que es para un colegio o para una empresa en la que solo se pueden subir pues esos niños del colegio o esos trabajadores. Va a ser un uso exclusivo para un tipo de población o de trabajadores o de la escuela. Entonces no. Y privado complementario va a ser muy raro. Transporte regular privado complementario va a ser muy raro. La C. Las denominadas líneas regulares se consideran transporte regular de uso general. Esto sí. O sea, ser una línea regular de tu ciudad que es de uso general. Uso general es que puede subirse quien sea. Porque la D me dice que se consideran transporte de trabajadores y no, transporte de trabajadores, eso seguro que va a ser de uso especial. Venga, la 2. Al efectuar un giro cerrado, ¿a qué voladizos tiene que prestar atención el conductor de un autobús? Y me dice, a los voladizos laterales del vehículo, al voladizo posterior del vehículo solamente, luego al voladizo anterior solamente. Pues esto es un regalo. Básicamente cuando yo realizo un giro, pues ya sabéis que los autobuses tienen muchísimo voladizo, las ruedas están
están en una posición que no estamos acostumbrados, dejan muchísimas zonas en las que el autobús va volando, como quien dice, y eso es a lo que hay que prestar atención, a los voladizos delantero y al voladizo trasero. Mm, los voladizos laterales como tal, pues no se refiere a eso, es que voladizo lateral no se refiere a eso, se refiere a toda la parte delantera y trasera del autobús que va, eso, en voladizo, sin el eje, sin el eje porque el eje está a mucha distancia. Esto está muy fácil, ¿vale? La D, al voladizo anterior y posterior, a los dos. La 3, la franja longitudinal afirmada contigua a la calzada no destinada a la circulación de automóviles más que en circunstancias excepcionales. Esta pregunta es de los críos del B. Esto es el arcén. Esto no se puede fallar, ¿eh? El carril es por donde circulamos. El arcén es la franja contigua, contigua es que está al lado, por la que no debemos circular, salvo en circunstancias excepcionales, que se nos rompe el vehículo o algo. La mediana es la franja que divide las calzadas. Y el lecho de frenado es en la pista de frenado, pues esa zona con gravilla o arena o cualquier elemento para frenarme. O sea que esta es un regalo también. 4. A efectos de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, una carretera es A. Una vía privada o pública pavimentada. B. Una vía pública pavimentada. C. Un bien privativo. Hombre, una carretera no es un bien, ¿vale? D, no es un bien de ningún tipo. Nada. Solo puede ser la A o la B, pues tenemos que saber que lo que es para tema de ley de tráfico, para la ley, una carretera tiene que ser pública. Una vía pública pavimentada, sí, es un detalle, pero tiene que ser pública. Y esto es muy fácil, esto es como con nuestro seguro. Si yo tengo un accidente en una vía privada, que no es pública, a mí el seguro no me paga. ¿Por qué? Porque esa carretera no pertenece o no está dentro de la ley de tráfico y circulación de vehículos, todo este rollo. Casi todas las carreteras son públicas, pero tenemos que saber que si la carretera es privada, es de uso privado, si yo tengo un accidente, el seguro no quiere saber nada porque el seguro solo respalda carreteras que estén dentro de la ley de tráfico. O sea que las carreteras son públicas. ¿Pueden ser privadas? Sí, pero no es a efectos de la ley sobre tráfico y todo esto. 5. ¿Cómo se puede definir la plataforma de una carretera? Y me dice A. Zona de la carretera dedicada al uso de vehículos formada por la calzada y por los arcenes. Pues es que ya lo tenemos. Nosotros tenemos, voy a dibujar, esto es una calzada. Esto es la calzada. ¿Por qué? Porque tenemos un carril para allá y un carril para acá. Una calzada. Ahora la calzada le voy a poner en otro color para que se entienda. Vamos a decir que estos son los arcenes. Un arcén aquí y otro arcén aquí. Pues cuando lo junto todo, si yo junto arcenes y calzada, todo junto, todo esto junto, sería la plataforma. Y repito, esto es una pregunta del B. Esto es una pregunta de los críos que sacan el carnet del coche. O sea que A. Zona de la carretera dedicada al uso de vehículos, formada por calzada y arcenes. Porque las demás que me dice, zona de la carretera destinada a la circulación de vehículos, formado exclusivamente por la calzada. Mentira, la calzada solo son los carriles, hay que añadir los arcenes. C. Tramo en el que se divide la calzada, eso es la mediana. Y D. Tramo en el que dos calzadas convergen, no, tampoco. Fuera. La 6. ¿Cómo podrán ser las acciones de una sociedad anónima laboral? Y me dice A. Nominativa, B. Al portador, C. Indistintamente nominativa o al portador, o D. De clase laboral sin derecho a voto. Fijaos, lo de clase laboral sí que podrían ser, pero eso de sin derecho a voto es mentira. Luego, que son indistintamente nominativas al portador es mentira. Y es que en las sociedades laborales sí o sí las acciones son nominativas. Nominativa quiere decir que tiene nombre y apellido, porque es una sociedad laboral. En una sociedad anónima no haría falta que fueran nominativas y podrían ser al portador y no tener nombre y apellido. Pero como es laboral, el hecho de que sea una sociedad laboral me obliga a tener nombre y apellido en cada una de las acciones. Esta es una pregunta un poco rollo, ¿vale? Del tema de empresa. 7. ¿Qué dato no es necesario que figure en la escritura de constitución de una sociedad anónima? A. Las aportaciones que cada socio realice o se haya obligado a realizar. Esto sí que tiene que estar en la escritura de constitución.
cuando hacemos la empresa. Hacemos una reunión, vamos a quedar para hacer una empresa. Y va a ser una sociedad anónima. Pues tenemos muy buena idea y mucho dinero, las dos cosas. Y quien lo hace tiene que figurar cuánto paga cada uno de los socios. B, la cuantía total de los gastos de constitución, aunque sea aproximada. Esto también hay que ponerlo. Pues cuánto nos vamos a gastar cada uno, eso es importante. C, el estado civil de los otorgantes. Pues no, esto no hay que ponerlo. Yo, si estoy casado o soltero, eso para hacer una sociedad anónima no afecta, ¿vale? La C, el estado civil no se pone. 8. En el transporte internacional de viajeros, ¿qué se entiende por transporte no liberalizado? Pero en el transporte de viajeros y en el de mercancías. A, aquellos que tienen prohibida su realización. Mentira. Algo no liberalizado va a ser que hace falta autorización para hacerlo. B, aquellos que requieren obtener una autorización específica para realizarlo. Pues ya está. Un transporte no liberalizado hace falta una autorización para hacerlo. Son transportes internacionales, pues que me hace falta alguna autorización. Si fuera liberalizado, podría hacerlo sin autorización. B, 9. En una sociedad anónima, el capital social nunca podrá ser inferior a 60.000 euros. Cuando yo hago una constitución de sociedad anónima, tengo que saber que son 60.000 euros para constituirla. Y si fuera sociedad limitada, es 1 euro. No pongáis 3.000 porque eso lo quitaron. 10. Como regla general, el transporte regular de uso especial, eso te voy a decir que suele ser de escolares, se prestará con autobuses que no superen una antigüedad de, pues la norma general son 10 años. No pongáis lo de 16, porque 16 años es siempre y cuando tengamos la condición de que ese vehículo no ha sido utilizado para otro tipo de uso y todo ese rollo. La norma general es que para el transporte regular de uso especial, vamos, los autobuses para las escuelas, la norma general es que no pueden tener más de 10 años. 11. ¿Qué es la resistencia a la pendiente? A. Es la fuerza que opone resistencia al movimiento de una superficie sobre la otra. No, esto sería más bien como un rozamiento, ¿no? B. Es la fuerza que opone resistencia a la caída libre de una superficie líquida. Que no tiene nada que ver. C. Magnitud física que mide la tasa de variación de la velocidad respecto al tiempo. Eso es aceleración. O sea que eso puede ser la D. La forma en la que la inclinación del terreno afecta al movimiento. Que no, pues está clarísimo. 12. La fuerza que opone resistencia al movimiento entre la superficie del neumático de un autobús y la calzada, pues nada, resistencia por rozamiento. Mira, el tema de la resistencia es muy sencillo. Solo pueden salir tres resistencias principales. Las principales son resistencia a la pendiente, resistencia al rozamiento y resistencia aerodinámica. Estas son las que más salen. Pues entendiendo que si os preguntan por una resistencia tiene que ser una de estas tres, pues la que tenga lógica la ponéis. Y luego por ahí a veces ponen la resistencia a la aceleración, pero es más raro que la pongan, suelen ponerla menos y también se entiende. Por ejemplo, magnitud física que mide tasa de variación de velocidad respecto a un tiempo, eso es aceleración, pero es que no nos preguntan por eso. Y aquí nos están preguntando fuerza que opone resistencia entre la superficie del neumático y la calzada, pues eso es la rueda, la superficie del neumático. Entre la rueda y la carretera, ¿qué pasa? Pues que roza. Resistencia por rozamiento. Estas dos no tienen sentido y resistencia a la pendiente, pues no se están refiriendo a eso. 13. En un autobús, ¿qué consecuencias tendrá una sobrecarga del eje de dirección? A. Puede hacerse demasiado ligera la conducción. B. Puede hacer pesada la conducción, dañar el eje y los neumáticos. C. Puede hacer pesada la conducción y reducir el consumo de combustible. C. Puede desequilibrar la conducción. Vale, si yo sobrecargo el eje de dirección, pues va a afectar sobre todo a la parte delantera del vehículo y a la dirección. Entonces, la conducción no va a ser ligera, el consumo de combustible no se va a reducir y lo más correcto es que la conducción va a ser más pesada y va a dañar el eje y los neumáticos. Es mucho más correcto. Desequilibrar la conducción podría ser verdad, pero no es más correcto que la B. 14. ¿Cómo afecta a la estabilidad del autobús el correcto uso del freno de servicio? Pues va a afectar bien, que va a ser evitando el desplazamiento excesivo de los pasajeros del equipaje. Es que las demás son malas, ¿vale? Solo puede ser eso. 15. ¿Cuál es la carga útil de un autobús que dispone de una MMA de 25.000 kilos y de una tara de 15.000? Pues esto es muy fácil. Tenemos la MMA, la masa máxima autorizada, y nos dicen que son 25.000 kilos. Ya sabéis que la masa máxima autorizada de un vehículo es el peso máximo
con el que puede circular por carretera. Y me dice que tiene una tara de 15.000 kilos. La tara es lo que pesa el vehículo en vacío, simplemente con sus dispositivos técnicos para circular. Básicamente me está diciendo que el autobús pesa 15.000 kilos y como máximo puede pesar 25.000. ¿De cuánto es la carga útil? Pues un regalo, ¿vale? 10.000 kilos. La pregunta es un regalo, ¿eh? 10.000 kilos. De momento una parte específica de viajeros bastante sencilla. Venga, 16. ¿Puede provocar efectos negativos la sobrecarga de alguno de los ejes del autobús? Sí. Y ya está. Porque la otra me dice que no y luego solamente y solamente. Sí. 17. La reacción ágil ante posibles incidencias es un factor. Esto, cuando nos hablan de este tipo de preguntas, nos están comparando con otros tipos de transporte. Nos comparan con los trenes, nos comparan con los aviones. Y nosotros tenemos una reacción mucho más ágil que un tren, o que un avión, o que un barco. Porque si se rompe el autobús, pues pronto puedes poner una solución. Pero si se rompe un avión, o un tren, o un barco, es muy difícil de solucionar. Entonces, la reacción ágil, somos rápidos, juega a favor en el transporte por carretera, sin más. 18. ¿Puede efectuarse un transporte regular de uso especial con vehículos que no consten en la correspondiente autorización? A. Sí, hasta el 25% de los tráficos totales cada año. B. Sí, hasta el 50% de los tráficos totales. Nada, os digo ya que es el 50%. Y esto tiene todo sentido del mundo. Si yo estoy haciendo transporte regular de uso especial, imaginad que por lo que sea yo necesito refuerzo. ¿Cuánto puedo reforzar? Pues puedo reforzar con hasta un 50% de los tráficos totales, de la hora o de los viajes totales, con vehículos que no están dentro de la autorización. Eso se hace una autorización, no, se hace un papel, ¿vale? Con el que se justifica que ese vehículo se utiliza dentro del 50% de los tráficos totales que tengo para hacer cada año, pues porque por lo que sea tengo una afluencia de vehículos o tengo algún problema y no puedo cumplirlo con los vehículos que tengo en mi autorización. 19. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general recogerán. Esto quiere decir, los típicos transportes que tenemos en las ciudades son transportes de servicios de gestión público que son licitaciones. Pues por ejemplo, en Madrid, pues el ayuntamiento dice, hola, necesito 2.000 autobuses. ¿Quién me los da? Y lo normal es que vengan empresas muy fuertes como Alsa y digan, pues yo tengo 2.000 autobuses. ¿Qué ofreces? ¿Vale? Y se lo suelen quedar pues estas empresas grandes porque son las que tienen más capacidad. Y me dice, exclusivamente las condiciones incluidas en el pliego de condiciones que sirvió de base para la licitación. Como dice exclusivamente, la voy a obviar. B. Las condiciones incluidas en el pliego de condiciones con las modificaciones ofrecidas por la empresa. C. Las condiciones incluidas en el pliego de condiciones con las modificaciones ofrecidas por la empresa adjudicataria si son aceptadas por la administración. Y la D. Las condiciones incluidas en el pliego de condiciones con las modificaciones ofrecidas por todas las empresas que concurrieron en la licitación si son aceptadas por la administración. Pues no. O sea, fijaos. Cuando yo hago un contrato de gestión público de transporte regular, el típico del ayuntamiento, ¿qué se recoge en el contrato? Pues las condiciones incluidas en el pliego de condiciones. ¿Y eso qué es? Pues cuando tú haces una licitación, tú tienes un pliego en el que se dice, pues tú puedes cobrar entre 2 y 3 euros los transportes en mi zona, yo qué sé, en Madrid. Tu recorrido tiene que ser de tanto tiempo. En la línea 1 tienes que pasar por cada una de las paradas cada 13 minutos. Me lo estoy inventando, ¿vale? Esas son condiciones. Te vamos a pagar tanto, más de lo mismo, condiciones. Y luego a esas condiciones también la empresa hace unas modificaciones. Pues tú dices, oye, pues a mí de estas condiciones no me interesa esto o lo otro. O quiero que me cambies tal condición. Pues eso son una modificación que hace la empresa. Y si te la aceptan, ¿vale? Pues si te la aceptan y te cogen a ti, pues tienes el contrato. Es un poco rollo. Sería que el Ayuntamiento de Córdoba, me estoy inventando el sitio, ¿eh? Pues dice, necesito 100 autobuses y ofrezco esto y esto. Pues tú haces una oferta, eso es como una subasta. Tú haces una oferta y dices, hola, yo tengo los 100 autobuses.
pero me interesa que en vez de darte 85 autobuses de 15 metros y 15 de 12, te doy los 100 de 15 metros. Yo qué sé, es como que mejoran la oferta. Y te dicen, ok, y te dan la concesión. Pues todo este rollo. Es un poco rollo, un poco difícil de... Yo creo que es más fácil de entender la práctica que la teoría, porque aquí en la teoría son muchos rollos. Venga, la 20. ¿Puede instalarse asientos plegables en la zona especial para sillas de ruedas de un autobús? Pensad que cuando nosotros vamos a un autobús que tiene zona habilitada para, o que tiene que tener zona habilitada para uso de sillas de ruedas, pensad si hay asientos. Pues a veces sí, siempre que cuando estén plegados no invadan el espacio de la silla de ruedas. Entonces, ¿se pueden poner asientos plegables en esa zona? Sí, pero que no molesten, básicamente. 21. ¿Dentro de qué categoría de transporte de viajeros por carretera encuadraría a un servicio de traslado de escolares desde su domicilio al colegio? Pues esto debería de resultar o un regalo, servicio regular de uso especial. Servicio regular porque todos los días hace lo mismo y uso especial porque solo se pueden subir los niños del colegio. 22. ¿A quién corresponde la vigilancia de los bultos de mano en el interior del autobús? Al viajero y al conductor o al transportista. Pues los bultos son responsabilidad exclusivamente del viajero. Con los bultos se refiere, pues yo llevo una bolsa o una mochila. ¿A quién corresponde su vigilancia? Que no me la quiten. A mí, al viajero. 23. ¿Cuándo debe ponerse en funcionamiento el dispositivo luminoso con señal de emergencia de un autobús de transporte escolar? Pues tenemos que saber que esto se hace siempre en las paradas, tanto de día como de noche, mientras suben o bajan del vehículo pues los niños, el transporte escolar, niños más grandes. 24. ¿Cómo debe hacerse la asignación de asientos a los niños en un transporte escolar? Y me dice un rollo porque me dice A, un asiento por niño si es mayor de 5 años, B, un asiento por niño si es mayor de 10 años, C, 2 asientos por cada 3 niños. Esto es una locura. Simplemente, vamos a ver, ¿cómo se sientan los niños? Pues cada niño en un asiento. No tiene más, ¿vale? Cada niño en un asiento. Punto. 25. ¿Cómo se debe señalizar el cambio de carril dentro de la glorieta? A, accionando la luz indicadora de dirección derecha o izquierda según corresponda. B, accionando simultáneamente todas las luces, indicadora de dirección, eso va a ser un poco raro. C, dentro de una glorieta no es preciso señalizar el cambio de carril. O D, dentro de una glorieta no está permitido cambiar de carril. Pues vamos a ver, por supuesto que dentro de una glorieta se puede cambiar de carril y si se cambia de carril, por supuesto que hay que señalizarlo. No lo va a hacer con todas las luces porque eso va a ser muy raro y lo va a hacer con la luz izquierda o derecha, con el intermitente izquierdo o derecho, según corresponda. Cuando te cambias de carril dentro de una glorieta, sea a la izquierda o a la derecha, lo señalizas. Y punto. Y hasta aquí la parte específica de viajeros. La he visto más o menos sencilla, las típicas preguntas de siempre. Le voy a poner la misma nota que al resto, bueno, que a la parte específica de mercancía, un 5. Dificultad 5 sobre 10. De verdad, esta parte específica es una parte específica muy normalita. Alguna pregunta un poco más rollera, como esta de la licitación, pero en general, una parte específica muy normal. Y ahora empezamos con la parte común, a partir de la 26. Si no os corresponden las preguntas es porque habéis hecho el examen de mercancía o el examen de viajeros tipo B. Da igual. Aunque no os correspondan, son las mismas preguntas que habéis hecho, pero están desordenadas. Esta pregunta la habéis hecho en Toledo el 20 de julio, pero están desordenadas. ¿Ok? Entonces, pues simplemente pues, con que vayáis viendo la pregunta y la respuesta, pues la sabéis si la habéis acertado o no. Y me dice, la prevención de riesgos laborales implica obligaciones en el ámbito del transporte. La A y la B me dice solo. Y la C me dice para el empresario y da consejos al trabajador. Y la D para el empresario y el trabajador. Pues la más correcta, por supuesto, la ley de prevención de riesgos laborales, ¿para quién es? Pues tanto para los empresarios y para los trabajadores, para los dos. 27. Las juntas arbitrales, que son las que median entre los problemas que hay entre los intervinientes del transporte, son gratuitas. Típica pregunta de la junta arbitral. No requieren abogado, no requieren procurador, son gratuitas. Las pagamos todos. Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías con masa máxima superior a 3.500 kilos y de transporte de viajeros de más de 9 plazas, ¿cuál es la tasa máxima permitida de alcohol? Y aquí voy directo, porque esto tenéis que saberlo, que esto es del teórico, esto es de los críos del teórico, y, lo repito,
Tenemos tasa para conductor, voy a decir general, y para conductor Nobel o profesional. Y luego tenemos que la tasa puede ser en aire, que es la típica que conocemos, tasa en aire y tasa en sangre. Y esto no se os puede olvidar, que esto sale en muchos exámenes. Entonces, para los conductores a nivel general, cuando nosotros vamos con el coche y soplamos en aire, son 0,25 miligramos por litro. Y en sangre tampoco líen mucho, es justo el doble. 0,5 y en vez de miligramos, gramos, litro. Y ahora, para conductores nobles o nosotros profesionales, cuando vamos en el vehículo profesional, en aire son 0,15 miligramos, litro, y justo el doble en sangre, que es 0,3 gramos, litro. Y esto no lo tenemos que saber y muy sencillo, pues me está diciendo con MMA superior a 3.500 kilos, pues simplemente que soy un profesional. ¿Qué tipo de transporte, qué tipo de tasa de alcohol máxima puedo dar? Me lo pone en sangre 0,3 gramos litro. Para que lo tenéis 0,0 o 0,30, que es lo mismo, gramos por litro. Sin más. Esto tenéis que saberlo, ¿eh? 29. Los accidentes in itinere son aquellos que, pues ya sabéis que in itinere es a la ida o a la vuelta del trabajo. Son los que ocurren cuando voy y vengo del trabajo. No hay un tiempo determinado y cuando dice accidente in missio o en misión es durante el trabajo. 30. Durante la conducción, ¿cuál debe ser la posición aconsejable de los brazos? A. Tensa, pues ya la descarto. No podemos ir con los brazos tensos. B. Relajados, tampoco. Los brazos no tienen que ir relajados porque también es peligroso. Y además me dice completamente doblados. No. La C. Ligeramente flexionado y sin agarrar el volante con mucha fuerza. Esta es la correcta, ¿vale? La C. Un poco flexionado, lo que nos dicen siempre los teóricos de las 10 menos cuarto y todo esto. Y sin agarrar el volante con mucha fuerza. Vale. ¿Cómo define las 10 menos cuarto? No, serían las 10 cuarto. ¿Cómo define la pausa el Reglamento Comunitario 561/2006? El Reglamento Comunitario 561/2006 es por el que se regulan y se establecen los tiempos de conducción de los trabajadores móviles y por el que lo que se regulan, lo que puedes conducir, lo que tienes que descansar y todo este rollo. Entonces, la pausa me dice A. Cualquier periodo ininterrumpido durante el cual el conductor puede disponer libremente de su tiempo. No, esto no es. Porque durante la pausa no es que tú estés... Eso es el descanso. No, tú no dispones libremente de tu tiempo durante la pausa. Tú estás haciendo un periodo en el que interrumpes la conducción o el trabajo para reposar. ¿Qué es lo que nos dice la B? Cualquier periodo durante el cual el conductor no puedes hacer ningún tipo de trabajo de conducción y que es exclusivo para el reposo, que suelen ser los 45 minutos. Eso es la pausa. El tiempo libre no es pausa, es descanso. 32. Señale la respuesta correcta respecto a la conducción con niebla. Esta va a ser fácil. A. Es necesario disminuir la distancia de seguridad. Mentira, habrá que aumentar la distancia de seguridad. B. No hay que atender a las marcas viales, a las líneas de la carretera, pues lógicamente sí que hay que atender a las líneas. C. Es recomendable adelantar, ya que así pasamos antes, eso es una locura porque no ves. Pues D. Conectar la luz de cruce y la antiniebla, súper fácil. 33. Como medida de prevención, debe evitarse mantener el brazo apoyado en la ventanilla durante largos periodos. Porque, bueno, porque no es bueno, porque A. Puede retrasar la aparición de la fatiga. Mentira, eso sería bueno. B. Se reciben las vibraciones del vehículo y se favorecen las lesiones como tendinitis, artritis. Correcto. Nosotros apoyamos el codo todo el día en la ventanilla, recibimos esa vibración y al final pues nos duele el codo, nos duele el hombro, nos duele la muñeca, nos duele todo. 34. ¿Son los factores psíquicos elementos coadyuvantes de los accidentes de trabajo en el transporte? Esto quiere decir que se implican o que tienen relación con los accidentes de tráfico. Factores psíquicos, pues como el estrés, la ansiedad y todo esto. Entonces, el estrés, la ansiedad, la depresión, ¿afecta en los accidentes? Y hay 3 respuestas que me dicen que no y una que me dice que sí. Pues ya la tengo. Sí, ¿por qué? Pues
Me dice que fatiga, estrés y todo esto. Pues vale, eso es psíquico. 35. ¿Cómo se puede definir la enfermedad profesional? A. Enfermedades con comienzo repentino y de origen no violento. Esto sé que os suena, pero esto es una enfermedad no traumática. B. Aquella que presenta relación con una determinada rama de actividad u ocupación. Esta es la correcta, porque las demás no. Mira, en la C me dice aquella que se produce como consecuencia de un accidente de trabajo. No, porque eso es un accidente de trabajo. Algo que se produce como consecuencia de un accidente es una lesión de un accidente, pero no tiene por qué ser una enfermedad. Yo me caigo y me rompo un pie, yo tengo un accidente, no tengo una enfermedad. Y luego la D, aquella que se produce de camino al trabajo, eso no sería tampoco una enfermedad, sería referirnos un poco más como un accidente in itinere, ¿no? 36. En la actividad del transporte, ¿qué lesión causada por el calentamiento del motor es la más frecuente? A. Bueno, es que no puedo decir más que las quemaduras. A. Magulladuras. B. Fracturas. C. Luxaciones. D. Quemaduras. Es que no puedo decir otra cosa que eso, quemaduras. Al final, si me preguntan que se calienta el motor, que qué me puede pasar, pues que va a ser una quemadura. Asfixia, pues también por el humo del fuego, pero sobre todo quemadura. Luxaciones, que me lo preguntáis muchas veces, una luxación es que te saca el hueso de su articulación, como del hombro o del codo y todo esto. Entonces, pues solo puede ser quemadura. Todo lo que sea calentamiento, pues quemadura. O incluso cuando hablan de electricidad, pues también suele ser quemadura. 37. En la actividad del transporte, ¿qué lesión causada por el mantenimiento prolongado de posturas forzadas es la más frecuente? Esto va a ser algo de la espalda. Por ejemplo, magulladuras, que sería como que me he dado un golpe, o hematomas, ¿vale? Todo este tema de rozamientos y hematomas no va a ser. Luego, romperme un hueso tampoco. Va a ser lumbalgias o cervicalgia. Lumbalgias, que me duelen las lumbares, la parte lumbar, que son las vértebras más bajas. Cervicalgia, que me duelen las cervicales, que son las vértebras más altas. O todo tipo de molestias en la espalda. Siempre que nos hablen de mantenimiento prolongado de postura o mala postura y todo esto, va a ser tema de dolor de espalda. 38. ¿Cuál de las siguientes medidas de prevención de... Oye, mucha pregunta de prevención de riesgos laborales esta pregunta. Este examen ha empezado con preguntas de prevención y con preguntas de ergonomía, muchísimas. ¿Cuál de las siguientes medidas de prevención de riesgos laborales es obligación del empresario? ¿Vale? De esto, ¿qué tiene el empresario como obligación de cumplir? A. Respetar los métodos de trabajo. Esto es del trabajador. B. Utilizar los EPIs, los utiliza el trabajador. Y fijaos que la D me dice utilizar bien la herramienta, pues nada, pues la C, formar e informar, es trabajo, es parte de las obligaciones del empresario. 39. Para que una dolencia sea considerada como enfermedad profesional, A. Debe estar reconocida como tal por las autoridades sanitarias. Pues ya está. Si la autoridad sanitaria no reconoce esa enfermedad como enfermedad profesional, pues no hacemos nada. 40. Oye, pero muchísimas preguntas de esto, de enfermedades y ergonomía. ¿Cuál de las enfermedades que se enumeran a continuación no está reconocida como enfermedad profesional? ¿Cuál? No. Y me dice la bursitis. La bursitis sí que está reconocida como enfermedad profesional del transporte, que son estas inflamaciones que tenemos en las articulaciones y nos duelen, como la de la rodilla. Lesiones de la piel provocadas por contactos con hidrocarburos, alquitrán, aceites también. Pues me cae algo de lo que llevo, como aceite o cualquier combustible, lo que sea, me cae en la piel o en los ojos. Está reconocido como enfermedad profesional o accidente profesional también. C. Enfermedades osteoarticulares por vibración, pues también solo me queda el dolor estomacal crónico, que eso no es una enfermedad del transporte, es una enfermedad común, por lo tanto no es del transporte. 41. Las empresas de transporte están obligadas a organizar el trabajo de sus conductores de tal manera que A. Cumplan las normas de tiempos de conducción y descanso. Es que no puede ser otra. Están obligadas, porque lo demás, bueno, la A es al 100% correcta. 42. ¿Es necesario introducir en el tacógrafo digital la tarjeta del taller para hacer una intervención técnica? La respuesta correcta es que sí. Me dice la A, no. B, sí, pero solo. C, sí, pero solo. Entonces va a ser la D. Sí en todas las intervenciones técnicas. Y ya está. 43. ¿Qué actuación hay que seguir en una situación de aquaplaning? Vale, ya cambiamos un poco de pregunta. A. Tocar el freno
No se toca el freno. Directamente con aquaplaning no se toca el freno. B, no tocar el freno. Esta va a ser correcta. Bueno, esta o la D, porque la C me dice tocar el freno. También la descarto. Entonces la B me dice no tocar el freno, levantar suavemente el pie del acelerador y sujetar el volante de forma decidida. Correcto. ¿Por qué no es la D? Porque me dice soltar el volante. Pues soltar el volante y cerrar los ojos, ¿vale? No es una buena opción. 44. El protocolo de actuación ante emergencias que se desarrolla en la fase de proteger, avisar y socorrer se conoce como, pues muy fácil, PAS. Si habéis hecho el curso, esto lo han dicho 20 veces. De hecho, proteger, avisar y socorrer, PAS. 45. ¿Qué acciones de las que se citan serán necesarias para garantizar la seguridad durante la circulación? A. Permanecer con el embrague pisado. No tiene nada que ver. B. Observar por los retrovisores periódicamente. Periódicamente significa de vez en cuando. Pues esta sí que es correcta. Porque la C, pegarse al vehículo de delante es peligroso. Y la D, ir con marchas cortas, pues tampoco. 46. ¿Cómo se denomina el suceso causante de los daños previstos en la póliza del seguro? Vamos, el accidente. ¿Cómo se denomina el suceso que causa los daños? Eso es el accidente. Y solo puede ser, pues la D, el siniestro. 47. ¿Puede un conductor realizar su descanso diario dividiéndolo en dos periodos, uno de 4 horas y otro de 8? Pues no se puede. La B y la C me dicen que sí, no se puede. Mi descanso diario se puede dividir en uno de 3 y otro de 9, siempre al menos. O sea que no, puesto que el segundo periodo tiene que ser de 9 horas como mínimo. ¿Vale? Si yo quiero hacer un descanso diario, puede ser de 11 horas, descanso ordinario, ¿vale? Descanso normal. Tiene que ser de 11 horas ininterrumpida o de 3 y 9. 48. Si un conductor no colabora y se niega a entregar la documentación requerida por los agentes encargados de un control de carretera, es un delito, ¿vale? Eso directamente ya digo que es un delito y es un delito de obstrucción a la labor inspectora. Por ejemplo, si me quieren hacer la prueba del alcohol y me niego, voy a tener dos delitos. El primero, por obstrucción a la labor inspectora. Y el segundo, me van a hacer la prueba del alcohol, me van a obligar a hacérmela. Y si doy positivo, y encima es delito esa tasa, pues tengo los dos delitos. El del alcohol y el de la obstrucción. 49. ¿Quién es el responsable cuando los agentes de control detectan una manipulación del tacógrafo? La A me dice solo, la B me dice solo, la C me dice el conductor y el empresario y la D me dice el transportista y todos aquellos que la realicen o colaboren en la instalación y la comercialización. Pues esta es la más correcta, ¿vale? El transportista y todos aquellos que realicen la manipulación o colaboren. Entonces me preguntáis, ¿el conductor forma parte de ese delito de manipulación? Pues si realiza la manipulación o colabora con ella, pues sí, ¿vale? 50. ¿Qué es el espacio Schengen? Pues la A me dice que incluye a todos los Estados miembros de Europa, no es verdad. Bueno, de Europa no, de la Unión Europea. La B me dice que supone la libre circulación de personas entre continentes, tampoco es verdad, es entre países, no entre continentes. La C me dice que es un territorio sin control fronterizo interno dentro de Europa. Esta es la correcta. El espacio Schengen, el espacio de libre circulación europea de mercancías y personas. 51. ¿En qué unidades se mide el par motor en el Sistema Internacional de Unidades? Os dejo... también tenéis un vídeo en el canal. Os lo dejo abajo en la descripción sobre el par motor que os viene muy bien. ¿Y en qué se mide el par motor de forma internacional? Pues se mide en newton metro, que no newton, newton metro. 52. ¿Cuándo debe hacerse la regulación del asiento de la cabina? Pues lo normal será antes de iniciar la marcha. Antes de iniciar la marcha, pues yo regulo mi asiento. 53. Ante la presencia de un accidente de circulación, ¿quiénes tienen la obligación legal de actuar? La A me dice únicamente, no. La C me dice únicamente, tampoco. La D me dice solo, entonces solo me queda la B. Tanto los conductores como los demás usuarios de la vía que lo presencien. ¿Vale? Y las descarto sin leerlas, simplemente veo únicamente, únicamente y solo, y es que las descarto del tirón. 54. ¿Cuál es la capacidad mínima de registro de un disco diagrama? Pues como mínimo tiene que registrar 24 horas. Los discos diagrama u hojas de registro
que están destinados a la desaparición, registran 24 horas. 55. ¿Cuál es el periodo máximo ininterrumpido que puedes conducir de golpe? Básicamente, ¿cuánto puedes conducir un conductor? ¿Cuánto puede conducir del tirón? Pues 4 horas y media. 56. ¿Cómo varía normalmente el par motor con el número de revoluciones? Pues ya sabéis que el par motor hace más o menos así, va subiendo, tiene una llanura y luego pues, para abajo. Pues me dice que el valor del par no varía, mentira. Me dice que siempre aumenta, mentira. Me dice que es inversamente proporcional, tampoco. Simplemente quiere decir que el par va subiendo, ¿vale? Sube, 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 sube. Y llega un punto en el que si excedo las revoluciones, pues va a empezar a bajar. Pues es lo que dice. Crece con las revoluciones, va aumentando, alcanza el máximo y a partir de ahí va disminuyendo. Eso sería el par motor. 57. ¿El tipo de caja de velocidades que monte en un automóvil influye en el consumo? Pues sí que influye. La C y la D las descarto porque sí que influye. Y tenéis que saber, aunque no estoy muy de acuerdo, que con una caja de cambio manual el consumo es menor. Eso es lo que dice el CAP. No estoy muy de acuerdo porque ya ha pasado muchos años de esta pregunta y las cosas han cambiado. Pero bueno, es la B. El consumo con caja de cambio manual es menor. 58. El freno eléctrico, que es un ralentizador, A. Se limitará a lo imprescindible ya que deteriora rápidamente los elementos frenantes. Mentira. De hecho, no afecta a los frenos. B. Se limitará a lo imprescindible porque deteriora la transmisión. Mentira. C. Se utilizará siempre después que el freno de servicio. El freno de servicio el que llevamos en el pie. Mentira también porque lo llevamos para utilizarlo antes que el freno de servicio y no tiene desgaste. Por lo tanto, evita el fenómeno fading. El fenómeno fading es que los frenos se calientan mucho y aunque quieras frenar, ya no frenan. También os digo una cosa, el freno eléctrico ha desaparecido porque era peligroso porque se quemaba el camión. 59. La energía cinética, que es la energía de acumulación del movimiento, depende de, pues tenéis que saber que la energía cinética depende de la masa y de la velocidad. La energía cinética sería la mitad de la masa por el cuadrado de la velocidad. Esa es la fórmula. Así que de la velocidad y de la masa. De eso depende. 60. Según la ley del seguro, el obligado a suscribir el seguro, pues no nos liamos, el propietario del vehículo. El propietario del vehículo es el obligado a pagar el seguro. Ni el conductor habitual ni nadie. El propietario del vehículo. 61. La competencia de la Junta Arbitral viene determinada por A. El domicilio del demandante en todo caso, siempre que éste tenga fijada su residencia en territorio español o en Europa. No es verdad. B. El domicilio del demandado, tampoco. La elección libre, tampoco. Esta es. El lugar de origen o destino del transporte o el domicilio de la empresa prestadora de servicio. Esto sí que es. O sea, no es el domicilio del demandante en todo caso, ni del demandado, ni el libre. Es lugar de origen o destino del transporte o, como mucho, el domicilio de la empresa que hace el servicio. Ni el cargador, ni el destinatario, el consignatario, sino el transportista o porteador. Esta pregunta es un poco rollo, pero sería quien tiene la competencia, la Junta Arbitral que tiene competencia es a donde vaya el transporte o de donde venga el transporte o como mucho de donde sea la empresa porteadora. 62. ¿Qué se entiende por conducción en condiciones meteorológicas adversas? Pues esto es, pues, hombre, supone o se entiende pues que llueve, que nieva, que hay hielo, que niebla, que hace viento. Y me dice, A, en general, aquella que se produce con una temperatura en torno a 10 grados. Nada que ver. B, aquella que se produce con una evolución atmosférica adversa. Pues esto es un regalo, ¿vale? Sin más. 63. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo del tipo de freno. No. Del material de la carrocería. Tampoco. Del tipo de freno. Tampoco. O sea que del mantenimiento del vehículo, el perfil de la carretera y las revoluciones por minuto del motor. Eso es muy fácil, o sea, depende de cómo mantenga el vehículo, afecta al combustible, depende del perfil de la carretera y del porcentaje de inclinación que tenga esa carretera, afecta, y las revoluciones
Las revoluciones por minuto siempre afectan. Más revoluciones, más consumo. 64. ¿Qué es recomendable en la salida de una vía de circulación? Cuando te vas a salir. A. Comenzar a reducir la velocidad con bastante antelación. No. No porque, bueno, depende. Pero en general no, porque es peligroso. Tú no te puedes poner en la autovía a 50 por hora. B. Reducir la velocidad pisando el freno con intensidad. No. C. Comenzar a reducir la velocidad durante la incorporación al carril de deceleración. Correcto. Y es que siempre nos dicen que a los carriles de deceleración, ¿vale? Por aquí tengo la vía. Y si yo le añado un carril de deceleración, al carril de deceleración se entra lo antes posible. Y al carril de aceleración se sale lo más tarde posible para aprovechar el carril. Pero bueno, sin mucho más. 65. ¿Qué acción puede ser recomendable realizar una vez pasada por una zona inundada por agua? Y me dice comprobar el dibujo del neumático, pues porque moje el neumático no va a afectar al dibujo. Comprobar el sistema de ventilación, pues tampoco. Comprobar que funcionan los limpiaparabrisas, pues tampoco. Solo puede ser que comprobar que los frenos frenan, porque si mojan, pues tendré que pisar un poco para que se sequen. 66. ¿En qué consiste la conducción preventiva? Y me dice, A, en el aprendizaje necesario para obtener el carné. No, la conducción preventiva va a ser conducir con cuidado, conducir con anticipación, conducir pensando que los demás van a actuar mal. B, en ser consciente de los riesgos y anticiparse lo antes posible a estas situaciones. Pues esto es lo correcto, eso es situación preventiva. Perdón, conducción preventiva. 67. ¿Qué riesgo para la conducción aumenta cuando aparece el viento? Pues ya está, pues el desplazamiento o vuelco, la primera, cuando hace viento, pues incluso me puede volcar. Con más posibilidades, un vuelco de un autobús y un camión, sobre todo vacío, tiene más probabilidades que en un coche porque tiene más superficie sobre la que impacta el viento. Por eso, cuando hay viento, es mejor circular con marchas más cortas para poder tener más fuerza. 68. Un kilovatio de potencia equivale a, y tenéis que saber que un kilovatio equivale a 1,36 caballos. Y yo siempre digo que esto es una equivalencia. Digamos que un kilovatio, me lo invento, ¿vale? Estos son medidas de potencia. Un kilovatio es lo mismo, exactamente lo mismo que 1,36 caballos. Pues yo os pongo el ejemplo del euro y el dólar. Pues un euro serían, me lo invento, ¿vale? No sé a cuánto está. 1,15 dólares. Pues tienen lo mismo si tienes un euro y 1,15 dólares. Mientras no fluctúe la moneda, sí, tienen lo mismo. Pues con el kilovatio y con los caballos pasa lo mismo. Un kilovatio es 1,36 caballos y es exactamente la misma unidad de potencia. Mide lo mismo un kilovatio que 1,36 caballos. Detalle, que no fluctúa, siempre es lo mismo. En cambio, las monedas fluctúan, pero es para que lo entendáis. 69. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es, y me dice A, esperar con el motor arrancado sin circular hasta que se caliente. No, eso no se hace. B, bajar las pendientes en punto muerto, eso es peligroso. C, circular con menos presión en los neumáticos de la recomendada, también es peligroso. Y la D, que por descarte tiene que ser esta, mantener la aguja en la zona verde. Súper fácil. 70. Para ahorrar carburante es conveniente A, conocer el material del que está fabricado el motor. No. B, conducir con anticipación. Eso es conducción preventiva, o sea que probablemente sea esta. Porque la C me dice conocer con exactitud los datos técnicos del vehículo, tampoco hace falta. Y la D me dice conocer el material con el que se fabrica la carrocería. Pues simplemente pues conducción preventiva. 71. ¿Qué es el freno motor? Pues el freno motor es utilizar el motor para ralentizar la velocidad del vehículo. Y es la D, utilizar el motor para reducir la velocidad, que esto es lo que hacemos cuando cambiamos de marcha y reducimos y dejamos de acelerar, pues el propio coche va frenando el motor, el propio vehículo, perdón, va frenando el coche con el motor. 72. En el cuenta revoluciones de un vehículo pesado existe una zona verde, que supone circular con un número de revoluciones por encima de esa zona. Pues nada, va a ser algo así como que vamos a gastar más. Correcto, un mayor consumo, no puede ser otra cosa. 73. Examen fácil este, de momento. Algunas preguntas pesadas de ergonomía y tal, pero en general es un examen sencillo. 73. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado? A.
El sistema de mando de la distribución por correa, no, esto no influye. B, el tipo de ralentizador tampoco influye, el montaje de frenos tampoco, el mantenimiento del vehículo, misma pregunta que antes. 74. ¿Qué factor no influye en el consumo? A, el perfil de carretera sí que afecta. B, la presión de los neumáticos, claro que afecta. ¿Cuánto pisas el acelerador? Claro que afecta, pero el tipo de neumático no afecta en el consumo. 75. En un tacógrafo analógico, vamos, de los de disco, los registros de la distancia recorrida, la velocidad del vehículo y la apertura de la caja que contiene la hoja de registro son automáticos. Respuesta rápida, sí. Siguiente. ¿Qué duración deben tener los cursos de renovación del CAP? 35 horas. Siguiente. Sí, 35 horas. Siguiente. ¿Comete delito un conductor que se niega a someterse a las pruebas de alcoholemia? Respuesta correcta, sí. 78. ¿Quién comunica a los servicios encargados de la elaboración de la estadística los datos relativos a los accidentes? Y esta sí que es verdad que es un poquito más difícil, que me dice la DGT, no. La comunidad autónoma tampoco, la jefatura provincial tampoco. Serían los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y del control del tráfico, que es básicamente la Guardia Civil, en la que se encarga de comunicar los datos de los accidentes junto con los hospitales. 79. ¿Qué índice hace referencia al número de fallecidos respecto al número de kilómetros recorridos? Y aquí nos ponen los tres índices: gravedad, peligrosidad y mortalidad. Y os subiré un vídeo explicando simplemente esto: mortalidad, peligrosidad y gravedad, porque nos equivocamos bastante en esta pregunta. Y cuando me preguntan número de fallecidos respecto al número de kilómetros, es la mortalidad de una carretera. Cuando me hablan de fallecidos, es tema de mortalidad. Cuando me hablan de peligrosidad, es la cantidad de accidentes que hay en la carretera. Y cuando me hablan de gravedad, es la relación de mortalidad y peligrosidad. Ya subiré un vídeo explicando bien esto poco a poco para que se entienda. Pero bueno, al final, cuando me hablan de fallecidos en mortalidad, peligrosidad es la cantidad de accidentes en un tramo y gravedad, pues accidentes respecto a cuántos son mortales. 80. Señale la afirmación correcta. ¿El parte amistoso es para conseguir mayores indemnizaciones? No. Con el parte amistoso hay... No, los vehículos consumen menos. Mentira. Con el parte amistoso se disminuye el número de accidentes. Mentira. Todas son incorrectas. Peligro, porque normalmente esto no es verdad, pero ahora sí. Todas son incorrectas. 81. ¿Qué se deberá tener en cuenta respecto al cinturón de seguridad? A. Que la parte superior de la cinta pasa por el cuello. No, esto es súper peligroso. B. Que se debe llevar bien abrochado, bien ajustado al cuerpo y sin holguras. Correcto. Porque las demás, la parte superior de la cinta tiene que pasar por la zona pélvica. Mentira, en la parte inferior de la cinta. Y que debe llevarse muy flojo, pues tampoco. 82. El conductor de un vehículo, ¿cómo puede proceder para que el motor le entregue la potencia necesaria? A. Ajustando la posición del pedal del acelerador. Eso es bueno, pero me dice solamente. La B también me dice solamente. Y vamos a la C. Ajustando la posición del pedal del acelerador y seleccionando la marcha apropiada. Pues esta puede ser buena. Vamos a ver la D. Ajustando la posición del pedal del acelerador, seleccionando la marcha apropiada y regulando el consumo de combustible. Pues el consumo de combustible se regula haciendo lo que dice la C, ¿vale? Esta es un poco fea porque podéis poner la D porque nos podemos equivocar, pero el consumo de combustible tú no puedes regularlo de forma automática. Tú lo haces con las marchas y con el pedal del acelerador. 83. La potencia de un motor normalmente aumenta al disminuir las revoluciones. Mentira, la potencia de un motor hace esto, siempre para arriba, excepto cuando llega al final, que cae un poquito. La potencia máxima se encontraría aquí. A. Es mayor a un régimen medio de revoluciones. Mentira, porque un régimen medio estaría por ahí. C. Es máxima a un régimen próximo al máximo de revoluciones. Pues aquí lo tenemos. Si este es el máximo de revoluciones, la potencia máxima está aquí, que es casi al máximo de revoluciones. 84. En pendientes descendentes es recomendable A. Mantener la aguja al máximo de revoluciones. No. B. Poner punto muerto. No. C. Usar ralentizadores. Sí.
Es lo más recomendable para no fatigar los frenos. 85. ¿Cómo actúa el ABS? Ya sabéis que el ABS es el sistema antibloqueo de freno. Para que no se bloqueen, básicamente. ¿Cómo actúa? A. Incrementa de modo automático la presión de frenado. Mentira, eso lo hace el BAS. El BAS. B. Hace que los frenos funcionen de forma sincronizada en todas las ruedas. Mentira, eso lo hace el EBS. C. Al arrancar, si una rueda motriz patina, la frena. Mentira, eso lo hace el ASR o TCS. Próximamente subiré un vídeo con todos estos sistemas. Y la D. Regula de modo automático la intensidad de la frenada sobre una o varias ruedas. Esto sí, regula la intensidad de frenada sobre las ruedas. Básicamente, conecta y desconecta. Mi fuerza de frenado la regula para desbloquear la rueda. 86. ¿Cuál es un objetivo del airbag? A. Obtener una conducción más suave. No, eso serían los amortiguadores a lo mejor. B. Detener en caso de golpe brusco el cuerpo del ocupante de un vehículo lo más suavemente posible. Pues ya está, súper fácil. 87. Existe mayor posibilidad de aparición de hielo en zonas sombrías. O sea, zona sombría es una zona en la que hay mucha sombra y no da el sol y se suele acumular humedad, porque lo demás no tiene sentido. 88. ¿Qué periodo de validez tiene una tarjeta de tacógrafo? Correcto, tienen 5 años todas, excepto la del taller, que tiene 1 año. Vuestra tarjeta del tacógrafo, igual que la del CAP, tiene 5 años de validez. 89. La energía del movimiento A es independiente de la velocidad. Mentira, porque la energía cinética, que es la energía del movimiento, depende de la masa y de la velocidad. B es menor cuanto mayor sea la velocidad. Mentira. La C solo depende. Mentira. La D es mayor cuanto mayor sea la velocidad. Correcto. A más velocidad, más energía cinética. 90. ¿Qué se puede hacer para variar la inercia? La inercia vuelve a ser la energía cinética y, pues lo mismo, masa y velocidad. A. Estivar más la carga. Nada. B. El uso del acelerador. C. El estado del neumático. O D. El volumen del vehículo. Es que lo único que me vale para aumentar o variar la energía cinética, la inercia, es el uso del acelerador, ¿vale? Que va a modificar la velocidad. De hecho, en cuanto yo voy con inercia, inercia es que el vehículo, por ejemplo, va a cuesta abajo sin tocar el acelerador. En ese momento estoy gastando 0 litros la hora. No gasto nada, porque las ruedas mueven el motor. Pero claro, en cuanto yo toque el acelerador, pierdo la inercia y empiezo a consumir combustible. 91. En las deceleraciones debe evitarse A. Rodar con una marcha engranada. Mentira, hay que engranar marcha porque si no va a ser muy fatigoso, muy peligroso para los frenos. Debe evitarse rodar a ralentí, correcto. Cuando yo voy decelerando, yo tengo que evitar el ralentí porque eso fatiga muchísimo los frenos. El ralentí desconecta las ruedas, desconecta la transmisión del motor y va a hacer que cuando yo frene, tenga que frenar con mucha más fuerza. 92. ¿Qué es aconsejable durante el trazado de una curva? Y me dice A. Acelerar progresivamente desde el principio. No. ¿Vale? En las curvas, vamos a verlo. B. Frenar suavemente al final. Tampoco. C. Mantener una velocidad constante. O D. Frenar inmediatamente antes de tomar la curva. Pues nada, solo puede ser mantener la velocidad. Yo entro por la curva y entraré manteniendo la velocidad. Y como mucho, que a veces me lo dicen, yo puedo acelerar un poquito cuando ya haya pasado la mitad de la curva. Cuando ya haya entrado en la curva, puedo acelerar un poquito para salir, para contrarrestar la fuerza centrífuga. 93. Los elementos de seguridad que tienen como finalidad evitar que se produzcan los accidentes, pues son los elementos de seguridad activa. La seguridad activa o seguridad primaria evita los accidentes y funciona antes de los accidentes. La seguridad pasiva o seguridad secundaria me protege una vez que ya he sufrido el accidente y funciona durante y después del accidente. Me protege el airbag, el cinturón, el reposacabezas,
La seguridad pasiva o seguridad secundaria es para que me haga menos daño. 94. La suspensión es un elemento de seguridad activa. ¿Cuál es su misión principal? Y de lo que me dice aquí, esto es un poco lioso, porque ayudar a mantener la trayectoria del vehículo puede parecer verdad, pero esto lo hace en la dirección, ¿vale? El ESP junto con la dirección, porque la dirección también es una seguridad activa y no os liéis. Lo que ayuda a mantener la trayectoria es la dirección. Por lo tanto, si quito esta, pues ya solo puede ser controlar la estabilidad del vehículo. Es un vehículo mucho más estable, un vehículo que tiene un buen sistema de suspensión. 95. ¿Con qué elemento de seguridad activa del vehículo está relacionado el EDS? Pues con los frenos. Todo este rollo de EDS, EBV, EBS, ASR, ESP, TCS, todo esto está relacionado directamente con los frenos. Siguiente, 96. El ESP es un elemento de seguridad activa. Todos estos elementos son de seguridad activa. La seguridad pasiva solo me sirve una vez que ya tengo el accidente y me protege. 97. En caso de aviso de lluvia, A. Se debe reducir la masa a transportar. B. Es recomendable reducir la presión del neumático. Eso no puede estar bien, ¿vale? La D ya no puede ser verdad porque la D me dice que todas son correctas. Ya no puede ser verdad porque es que la B me dice que es recomendable reducir la presión. No puede ser. Y la C me dice pues, que se debe evitar zonas o trayectos en los que hay aviso de lluvia intensa. Pues correcto, la C. 98. ¿En qué casos prevé la normativa que las juntas arbitrales de transporte acuerden el depósito de mercancías? Preguntas feas a veces. Vamos a ver. A. A solicitud del transportista cuando éste retenga la mercancía porque el obligado al pago del precio del transporte se niega a pagar. B. Cuando lo soliciten las partes por no ponerse de acuerdo sobre el estado de las mercancías. O C. Cuando el transporte llega a destino incompleto o cuando el transporte llega al destino con mercancía en mal estado. Bien. ¿Cuándo se puede depositar la mercancía? Si yo quiero que la junta arbitral deposite la mercancía, lo que yo quiero es que la venda normalmente. Yo quiero que me aseguren que esa mercancía se va a vender o a mí me van a pagar de alguna forma. Entonces tiene que ser la A. Yo, como transportista, solicito que se retenga la mercancía porque a mí no me pagan. Entonces, si yo no cobro, tú no vendes la mercancía hasta que yo no cobre. Yo tengo que cobrar de alguna forma. La junta arbitral puede llegar a vender, a subastar esa mercancía para pagarle al transportista. 99. ¿Qué validez tiene la homologación que la administración debe otorgar a los cursos de formación CAP para ser impartidos? En esta no me paro mucho, pero esa homologación habilita para impartir cursos en todos sus centros, incluidos sucursales y aulas móviles, pero no hay un tiempo de validez en concreto, ¿vale? Simplemente es eso, habilita para impartir cursos en tus sucursales y en aulas móviles y en tus centros. Y la 100 puede suponer algún coste para las partes intervinientes en los arbitrajes efectuados por una junta arbitral del transporte. Respuesta correcta es que a veces sí que puede suponer un coste si hay gastos en la práctica de pruebas. Por ejemplo, un perito o un juez sí que puede cobrar y que sí que puede suponer algún coste. Sí que es verdad que el arbitraje es gratis, pero puede suponer un coste en cuanto a pruebas o todo tipo de peritajes que haya que hacer. Y vamos a hacer la 101, 102 y 103, que estas preguntas 101, 102 y 103 son de reserva. En caso en el que se impugne alguna pregunta, se tira de estas. 101. Los vehículos que circulen por un carril adicional circunstancial lo harán, pregunta de teórico, a 80, entre 80 y 60 o inferior si así está señalizado. 102. ¿Puede un conductor que realiza un único viaje de transporte discrecional internacional de viajeros posponer el descanso semanal? Vale, esto es la típica pregunta de posponer el descanso porque hace 12 días. Sí, pero tienes que hacer 45 horas de descanso antes para hacerlo. Y 103. ¿Cuál es una función de los SAE? Pues dar apoyo como centro de transporte, dar apoyo y aumentar la calidad del servicio. Y esto es el examen de Toledo, el examen de la parte común. Ya os digo, si habéis hecho parte de mercancía o otro modelo de examen, las preguntas son las mismas, pero simplemente las mezclan. Y le pongo a este examen una dificultad bastante baja, ha sido un examen bastante bueno, le voy a poner
un 5,5, ¿vale? Por alguna pregunta que es un poco más complicada, pero le pongo un 5,5 sobre 10 de dificultad a este examen. En general, un buen examen. Espero que hayáis tenido mucha suerte todos los que lo habéis hecho y que os salga bien. Y los que os vais a presentar próximamente, pues mucha suerte. Ya sabéis que estos exámenes os valen para repasar, independientemente de la zona de España en la que os presentéis. Si os ha gustado el vídeo, pues seguidme, suscribíos, que me ayudáis mucho. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.